capítulo 14. Vamos a leer los primeros 5 versículos, ¿le parece? Vamos a hacerlo como lo hemos hecho antes. Permítame leer a mí el primer versículo, usted va con el segundo y así llegamos hasta el 5 y conversamos un poco. La Biblia dice así en Apocalipsis capítulo 14. Después miré y aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Vamos. Una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Vamos. Contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Esos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Te gusta ver películas repetidas? A mí me parece muy... En mi familia hemos decidido volver a ver la saga de los Avengers, pero de principio a fin. La vimos toda, pero la vamos a volver a ver. Lo interesante de las películas repetidas es que ya sabes cómo va a terminar, ¿no? Y es más, si no ves una película, si no viste Rocky, hay Rocky 5 creo, ¿no? Si ves Rocky 1, sabes que Rocky va a salir adelante porque hay un Rocky 2, Rocky 3, se supone. Si ves Rambo y empiezas en Rambo 1, sabes que va a sobrevivir porque hay Rambo 4 o 5, entonces no se puede morir Rambo, ¿no? Entonces no importa lo que pase, no importa lo que suceda, uno sabe que al final la cosa va a estar bien. Aquí pasa exactamente lo mismo, ¿no? Porque sabemos cuál va a ser el final, sabemos cuál va a ser el desenlace, ya sabemos en qué termina esta película. Y el capítulo 14 es algo así, es como una prueba un poquito de cómo va a ser el final de esta historia. Porque en los últimos capítulos hemos estado viendo pues desgracia tras desgracia, situación compleja tras situación compleja. Vimos que la bestia estaba controlando el mercado, que había una marca, que había una adoración obligada hacia la bestia. Estamos en la mitad de la tribulación, pero en el capítulo 14 nos permite ver al Cordero, nos permite ver una sociedad que se empieza a restaurar. Esta sección, esta primera sección que vamos a tener antes de darnos el primer espacio de estos 5 versículos, se divide en 3 partes. La primera es en el verso 1, donde aparece una palabra clave que es miré, miré. La segunda está en el verso 2 al verso 3, que es oí. Y la tercera es el verso 4 y verso 5, que es entendí. Arranquemos con la primera parte. Miré. Apocalipsis 4:1 dice esto: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿De quién está hablando? Bueno, el Cordero es Jesucristo y está sobre el monte de Sión. Tomemos en cuenta que una vez más, que cuando la Biblia habla de Cordero, está hablando de un sacrificio, y este Cordero no es como la bestia del capítulo 13 de ayer, porque la bestia de ayer era, y vi uno como un cordero, ¿no es verdad? Había un símil del como un cordero, pero aquí está diciendo, y vi al Cordero, el Cordero de Dios es este. Al fin, después de tantas bestias, después de tantas cosas medio raras, de tantos simbolismos medio feos, al fin aquí aparece algo bonito. Jesucristo, ¿y dónde está? Dice, estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Qué es el monte de Sión? Este principio del monte de Sión es una eterna discusión, ¿de acuerdo? Pero permítame exponerle las 2 opciones que existen para la definición bíblica del monte de Sión. La primera opción para monte de Sión es que es un lugar donde en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Segunda de Samuel,
se encontraban los Jebuseos. A ese lugar se le llama el monte de Sión, a la región de los Jebuseos. ¿Qué sucedió en 2 de Samuel con esta región? Bueno, David toma este lugar y le cambia de nombre cuando asienta su campamento en ese lugar y le llama la ciudad de David. David consolida su asentamiento, conquista Jerusalén y llama a toda Jerusalén y a todo su asentamiento el monte de Sión. Salomón, cuando construye en esa región el templo majestuoso que tuvieron, lo llaman el templo de Sión. Y al final terminan llamando a Sión a toda la tribu de Judá. Lo llama luego Sión a todo el pueblo de Israel. Existe algo que se llama el sionismo. ¿Alguien ha escuchado alguna vez acerca del sionismo? Bueno, si no, te lo explico rapidísimo. ¿Qué es el sionismo? El sionismo es ese postulado del pueblo de Israel antes de la Segunda Guerra Mundial, reclamando su territorio. Ese es el sionismo. Ese es el postulado de que reclaman su tierra. Y así como hay sionistas, hay también los antisionistas, que están en contra de ellos porque dicen, no puede ser, porque lo que quieren estos es conquistar todo el mundo. Entonces, los sionistas versus los antisionistas. Ahora, ¿qué es el monte de Sión? Pues es eso, Israel. Y es más, en el Salmo capítulo 48, verso 1, la Biblia dice esto: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, en el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Entonces, según ese salmo, ¿qué es el monte de Sión? El monte de Sión es Jerusalén. Lo mismo sucede en Isaías capítulo 24, verso 23, donde dice lo siguiente. Dice: la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reúna en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Esto está hablando específicamente de algo que va a suceder en un futuro, en el milenio. Miqueas mismo, hablando acerca del milenio, en Miqueas capítulo 4, verso 1, dice así: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. En Apocalipsis, en el capítulo 7, hay los 144,000, y en el 14 están también estos 144,000 al final cantándole en el monte de Sión. Ahora, ¿cuál es la segunda opción del monte de Sión? Bueno, la segunda opción habla acerca de la segunda venida de Cristo. En lo personal, no soy muy partidario de esta opción, pero si usted quiere ir por la segunda opción, no hay problema. En lo personal, yo no lo soy de la segunda opción, puesto que estamos recién en el capítulo 14 y Jesús no regresa sino hasta el capítulo 19. En Apocalipsis 14, verso 3, habla acerca de que estos 144,000 están cantando esto delante del trono de Dios y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Por ende, debería ser un monte de Sión, pero que no sea físico, sino que debería ser un monte de Sión espiritual. Puede ser, me parece muy interesante. Este cántico que cantan los 144,000 en esta sección de los primeros 5 versículos, ellos no están en Jerusalén, ellos están en el cielo. La primera vez Cristo viene como cordero, la segunda vez va a venir como rey. Por eso yo no creo que esté hablando de que está Jesús en su segunda venida en ese momento, porque cuando Él regrese no va a venir como cordero, va a venir como rey de reyes. Entonces, no podría ser una referencia al monte físico de Jerusalén. Debería ser un monte de Sión asentado en el cielo. Ahora, ¿en el cielo hay un monte Sión? Por supuesto. Hebreos,
En el capítulo 12, verso 22 dice lo siguiente: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Mira cómo usó estos versículos claramente para decir, no solamente es el monte de Sión el que conocemos y queremos tener el concepto de que ahí va a sentar Jesús sus pies. Hay un monte de Sión en el cielo. Se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Mi conclusión es que es esa. Ese es el monte de Sión, donde está el Cordero. Es mi conclusión. Sigue Apocalipsis capítulo 14, verso 1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Al lado están esos 144,000 que hemos visto antes. ¿Cómo llegan estos 144,000? Porque mira que en capítulos anteriores son 144,000, ni uno más. Y aquí están los mismos 144,000. No falta ninguno, están todos. ¿Cómo llegan ahí? Bueno, usted sabe que yo tengo una postura, la postura de que el niño que nace, gracias Liz, el niño que nace para mí son los 144,000, porque la Biblia luego dice que son arrebatados. ¿Recuerda cuando hemos estudiado Apocalipsis capítulo 12? Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Por eso yo considero que los 144,000 son esos. Ahora, si usted sigue pensando que es Jesús, está bien, no hay problema, no vamos a discutir al respecto. Pero considero yo que esos 144,000 llegan porque son arrebatados. Ya hablamos cuando estudiamos el capítulo 12 que el rapto de la iglesia no es el único rapto en la Biblia. Hay varios raptos en la Biblia. Puede ser el segundo rapto que sucede a mitad de la tribulación. Puede ser. ¿Cómo sabemos que esos 144,000 son los mismos 144,000 del capítulo 7? Bueno, porque en ese versículo 1, Apocalipsis 14:1, sigue diciendo esto: después miré, y aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. ¿Recuerdas cuando estudiamos el capítulo 7? En el verso 3 decía eso, diciendo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Son exactamente los mismos, no son otros, son los mismos. En lo personal, mis hermanos, yo creo que esos 144,000 están en el cielo. Otros piensan que están en la tierra cantando. Pero decide tú, ¿cuál es tu postura? No, están en la tierra, en el monte, están en Jerusalén cantando. Bueno, no vamos a discutir eso acá. Yo pienso que están en el cielo. Ahí están los versos, ¿de acuerdo? Segunda parte de esa sección. La primera era miré. La segunda es oí. El verso 2 al verso 3. Apocalipsis 14:2 dice: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Primero, escucha Juan un estruendo de muchas aguas. Recuerda el capítulo 1 de Apocalipsis, cuando estábamos revisando las características de Jesús. ¿Quién tenía una voz como de muchas aguas? Jesucristo. Jesucristo tenía esta voz. Y aquí estos 144,000 tienen la misma voz que tenía Jesucristo. ¿Por qué hablan como Jesús? Muy posible porque estos pasaron mucho tiempo con Él ya. Porque ya están tan empapados de quién es Jesús que hablan exactamente igual que Jesús. Como Pedro. ¿Recuerdan a Pedro que la forma como él hablaba lo delataban? Le decían: hasta hablas como él. ¿Recuerdas esa parte de la Biblia? Mira,
solamente empieza a pensar un poco la manera como hablas. ¿Has notado que tu forma de hablar también ha cambiado desde el momento que conociste a Jesús? Ahora hablamos hasta en Reina Valera 60, ¿no? Oye, hermano, ¿cómo estás? Ahí, bien atribulado, ¿no? ¿Qué? Atribulado. Te aseguro que en una charla normal no usas la palabra atribulado. Pero ya después de caminar un tiempo en Cristo, ya usamos palabras Reina Valera 60, ¿no? Nuestra forma de hablar cambia porque caminamos con Jesús. Ellos, según este pasaje que acabamos de leer, ellos no tocan arpas. No tocan arpas, por más de que ahí está basado gente que ha ilustrado que todos vamos a estar en el cielo con nuestra arpita. Ellos no tienen nada que ver esas cosas. Ellos no tocan arpas. Su voz es como arpas. ¿Alguna vez tuviste la oportunidad de ver tocar una orquesta? Una orquesta no tiene 144,000 músicos. Exagerando, tendrá 30, 40 violines. Y eso impacta grandísimo. Mira, ¿cómo te imaginas? ¿Cuán impactante será escuchar a 144,000 cantando? Y es una canción nueva. En el capítulo 5, ¿recuerdas cuando estudiamos el capítulo 5 la anterior semana? Hablamos acerca del cántico que tenía la iglesia, que era de exclusivo uso de la iglesia, porque en el capítulo 5 la iglesia está delante del trono. Y la iglesia le cantaba: Dios, tú eres digno de tomar el libro, eres digno de abrir los sellos, porque has sido inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, de toda lengua, de toda tribu, de todo pueblo, de toda nación. Tú eres digno. Esa era la canción que tenía la iglesia. Pero aquí en el capítulo 14 ellos cantan una canción. Esta canción la cantan, y por lo menos esta canción ellos se la saben, porque dice: nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. La pregunta será: ¿y por qué solamente ellos la pueden cantar? ¿Por qué no es una canción de dominio público? Creo que la respuesta está en la última parte de esta sección, en el verso 4 y el verso 5, donde nos dice lo que entendió Juan. Apocalipsis 14, verso 4 y 5 dice así: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Por qué solamente ellos pueden cantar este cántico? Bueno, razón número 1, porque estos no se contaminaron con mujeres. ¿A qué se refiere? Bueno, hay 3 posturas o 3 opciones que usted puede escoger que expliquen esta oración. La primera es que realmente no conocieron mujer y que son físicamente vírgenes. La segunda es que la adoración de la bestia muy posiblemente esté ligada con actos sexuales, como en el tiempo en el que los griegos, los romanos adoraban, los paganos adoraban. La adoración siempre conllevaba a sacerdotisas que funcionaban como prostitutas en el templo. Entonces algunos piensan que así va a ser la adoración para el anticristo, pero ellos no se empaparon de eso. Puede ser que por eso no conocieron mujer. O la tercera puede ser un concepto espiritual, que ustedes saben que la fornicación tiene mucho que ver con la idolatría, y la mujer, siempre una mujer en la Biblia tipifica una iglesia. No se contaminaron con mujer, no se involucraron en eso, está diciendo. Segundo, es que dice que ellos siguen al Cordero. Me encanta la frase esto: ellos siguen al Cordero. Es parte de su esencia, caminar con Él. Siguen al Cordero. Tú y yo también tenemos que pensar esto bien en nuestra vida. ¿Tú quién eres? ¿Eres de los que sigue al Cordero? ¿O el Cordero siempre tiene que seguirte a ti dejando las 99? Pregúntale eso al que tienes al lado. ¿El pastor tiene que perseguirnos a nosotros o sigues al pastor?
el pastor es Jesús. Estos seguían a Él. Si siempre el pastor Jesús tiene que ir a buscarte, mi hermano, quiere decir que estamos siguiendo nuestros propios pasos, ¿no es verdad? Si siempre nuestro pastor Jesús tiene que ir a buscar y dejar a 99 para ir a encontrarse contigo, quiere decir que no estamos escuchando la voz de nuestro pastor, porque la Biblia dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Estos eran así, lo seguían. Tercera razón, según este pasaje, estos dos versos que acabamos de leer: porque son primicia para Dios y el Cordero. Son los primeros frutos que salen de la gran tribulación. ¿Recuerdas? Hay un montón de gente, los 144,000, hay los 2 testigos, los que están predicando. Posteriormente se levantarán ángeles a predicar el evangelio, pero los primeros que levantan su voz son estos 144,000, la primicia. Y la cuarta es mi favorita, porque la cuarta dice que no mienten. No mienten. Una boca sin mentira es una vida sin mancha. Unos labios sin mentira son labios que no están corruptos. Santiago, en el capítulo 3, realza este principio y dice: ¿sabes qué? Con la boca cerrada, vivir con la boca cerrada es lo mejor que hay. Estos siguen al Cordero, no se contaminaron con mujeres, son primicia de Dios, no mienten. Al ver solamente esta parte, y antes de tomarnos un pequeño respiro, al principio dije: hoy vamos a tener 3 bloques, 2 descansos, antes de darnos el primer respiro para entrar a la segunda parte. Hay cosas prácticas en este texto para vivir, y yo quiero cerrar estas 3 partes el día de hoy dándonos cosas prácticas que pueden ayudarnos en nuestra comunión con Jesús. Porque la revelación de Jesús en este capítulo 14 es mejorar la comunión que tenemos con Él. Él nos muestra lo que Él quiere que hagamos. Cosas prácticas en el texto para vivir con santidad. Santidad, mire, encontré una definición de santidad que me agradó muchísimo. Es primera vez que la voy a contar, así que si me presta atención a esto, pues está bueno. Esa definición de santidad decía que es el reflejo de ese 90% que Dios nos permite usar. El reflejo de ese 90% que Dios nos permite usar, excluyendo el diezmo. De todo lo que tenemos, apartamos el 10% y se lo damos a Él, pero el 90% Dios no permite que lo usemos. ¿Cómo usamos esos 90%? Refleja nuestra santidad. Ejemplo, con ese 90% te compraste una computadora. ¿Qué haces con esa computadora? ¿A qué páginas entras con esa computadora? Con ese 90% pagaste el internet. Ok, ¿cómo usas ese internet? La manera como administramos ese 90% refleja si caminamos en santidad. Me pareció una ilustración interesantísima. ¿Saben? Estos 144,000 tenían el nombre de su padre escrito en la frente, el nombre de Dios puesta en su frente todo el tiempo. Pregunta: ¿estará el nombre de Dios en nuestra mente y en nuestra frente todo el tiempo? ¿O es que me olvidé de pensar en Dios para tomar esta decisión? Puede pasar. Cuando caminamos en pecado, mis hermanos, el nombre de Dios se borra de nuestra mente. Pero mientras más en santidad caminamos, más conscientes de Dios estamos y más conciencia de su existencia en nuestra vida tenemos. Mientras más conscientes de Dios, más santidad en nuestro camino. Esos tenían el nombre de Dios en su frente, en su mente estaba Dios. ¿Pensamos en Él en todas las decisiones y en todo momento? Recuerdo un versículo, Isaías capítulo 26, verso 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Sabes por qué no tenemos paz en esta vida? Es porque no estamos con el sello de Dios en nuestra mente.
Porque la promesa de Dios es esta: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. ¿Saben? No conozco a nadie, no conozco absolutamente a nadie que dice: nah, la verdad es que a mí me gusta andar afligido, sin poder descansar, me gusta andar en problemas. No conozco a ninguno. Todos queremos caminar y tener paz. Que se cumplan esos versículos como: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiado. O sea, que se cumplan ese tipo de versículos de nuestra vida. O sea, yo creo que todos queremos eso. Pero ¿por qué no pasa eso? Por este versículo, la promesa es: tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Tienes paz? No. ¿Estás afligido? ¿Estás luchando con ansiedad? Es porque nuestra mente está en otro lado y no está en Él. Mientras más pensamos en Dios, más paz tenemos. Yo creo que esa frase es como para que se justifique toda la noche. ¿Saben? Caminar en santidad nos permite tener autoridad, iglesia. ¿Recuerdan que estos tenían una voz como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno, como el sonido de arpistas que están tocando ahí sus arpas? Tienen una voz con fuerza. ¿Saben por qué? Porque hacen lo correcto. Tu voz tiene esa fuerza porque te respalda el testimonio que tienes. Es eso. Tiene el estruendo de muchas aguas. Es armonioso como arpas, como Jesús. La voz de Jesús tenía fuerza y peso de voz porque su actuar respaldaba sus palabras. No al revés. No al revés. Caminar en santidad tiene que producir gozo. Gozo todo el tiempo. ¿Saben? El hombre más santo que existió, Jesucristo, el hombre más santo que existió en la historia, era el hombre más gozoso. ¿Saben? A veces pensamos que la santidad es esa liturgia, ¿no? Qué horrible. Si la santidad es liturgia, yo prefiero ser Blue Demon, perdón. Pero es que la verdad es que nadie que anda en santidad anda amargado. ¿Saben? Cuando empieza a haber amargura en el corazón, es un síntoma de que hemos apartado nuestra vida de santidad. Hebreos, en el capítulo 1, el verso 8 dice así: mas el Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad es centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Esa alegría es el reflejo de estar delante de Dios. Presta atención al verso que acabo de leer. Tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, centro de equidad y centro de tu reino. Has amado justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios. ¿Queremos ser ungidos? Amén. Pero ¿saben en qué consiste la unción? En un óleo de alegría más que a los demás. No puede haber un hombre que camine en santidad y que ande triste. No tiene coherencia. Así como los 144,000 que ya están con Dios, están cantando, están gozosos. Como ellos, creo que una forma práctica de aplicar esto en nuestra vida es que podemos seguir al Cordero, porque seguir a Jesús con santidad es fácil. Seguir a Jesús sin santidad es tedioso. Es tedioso, pero es fácil discernir lo bueno y lo malo siempre y cuando haya santidad en nuestra vida. Es más, Hebreos capítulo 5, verso 14 dice así: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La madurez es comprender qué es bueno y qué es malo. Has caminado en santidad tanto tiempo que tus sentidos están entrenados para caminar. Ves con luz lo que antes era tinieblas. Hay claridad en el caminar. La santidad nos ayuda a hacer frutos para Dios.
Que Dios nos reciba como primicia. ¿Recuerdas que leímos el versículo estos 144,000 son primicia para Dios? Es exactamente lo mismo. Nuestros frutos que sean así de agradables delante de Él. Y cierro con esto y descansamos un instante. Viven sin mentira. ¿Saben? Siempre una mentira va a llevar a otra. Y cuando uno quiere hablar verdad, va a tener que explicar 10 veces por qué mintió. Es mejor hablar siempre verdad. Cuando estamos en santidad, uno no tiene que inventar cosas. Cuando andamos en santidad, uno no tiene que esconder absolutamente nada. Es importante ver la característica de estos 144,000. ¿Y cuál es la revelación de Jesús? Es esa. Te voy a enseñar con este capítulo 14, nos dice Jesús, cómo quiero que vivas. Y te voy a mostrar como una película. Así arranqué el mensaje, la primera parte. Como una película que ya viste. Como una película, te voy a mostrar el final para que te alegres. Muy bien, se dice que si no hay anuncios, no es iglesia cristiana, ¿no? O sea, iglesia cristiana que se respeta tiene anuncios, ¿no? Bueno, en esta sección de Apocalipsis capítulo 14, desde el verso 6 hasta el verso 13, que es lo que vamos a tocar en estos próximos 20 minutos, son anuncios. Aquí hay 4 anuncios muy claros. Así que vamos a leer el pasaje de la misma manera que lo hemos estado leyendo siempre. Yo leeré un verso, usted leerá el siguiente. Y vamos desde el verso 6 hasta el 13. Yo arrancaré con el 6, usted va con el 7, ¿de acuerdo? La Biblia dice lo siguiente: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vamos. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque han hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Vamos. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Vamos. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vamos. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras. Hay cosas que nuestra sociedad no quiere escuchar. Hay cosas que son políticamente mal vistas o mal escuchadas. Por ejemplo, países del tercer mundo. A un principio era normal, pero de un tiempo a esta parte suena medio feo, países tercermundistas, ¿no? Mejor lo llamaremos países en vía de desarrollo, ¿no? O sea, como si cambiándole el nombre mejoráramos, ¿no? No, seguimos siendo, ¿no? O como cuando se usaba la palabra minusválido. ¿Se acuerdan? Cuando era normal decir minusválido, hasta que dijeron: no, ¿cómo pues? ¿Acaso tienen menos valor? No hay que decirle minusválido, hay que decirle discapacitados. De un tiempo a esta parte, decir discapacitado a una persona
ya no es correcto, se le llama persona con capacidades diferentes. La verdad es que eso no cambia la falta de respeto que se le tiene a ellos, ¿no? Hay palabras que a veces no son políticamente correctas en nuestra sociedad. Pues aquí aparecen 4 ángeles que anuncian a la tierra en ese momento complejo, mencionan cosas que no son políticamente correctas, pero que mencionan las cosas claramente. Hay 4 anuncios. El primer anuncio arranca en el verso 6 hasta el verso 7. El primer anuncio se llama el Evangelio eterno. Dice lo siguiente, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, que está para predicarlo a los moradores de la tierra. Lo que hablamos ayer. ¿Quiénes son los moradores de la tierra? Nosotros no, nosotros somos peregrinos. Peregrinos en esa tierra. Los moradores son los que viven ahí. A toda nación, a toda tribu, a toda lengua y pueblo, diciendo a gran voz. Mira, ¿puede leer conmigo una vez más el mensaje del Evangelio eterno? ¿En qué consiste el Evangelio eterno? Lo que dice en el verso 7, 2, 3. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Eso es el Evangelio eterno. Eso es el Evangelio eterno. Solamente que tratamos a veces de maquillarlo tan bonito el Evangelio para que se endulcen los oídos de la gente, cuando anunciar el Evangelio es: teme a Dios. No me crea, peléese con el ángel no conmigo. Tema a Dios, dele gloria a Dios. Eso es predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque viene la hora de su juicio. Ha llegado la hora del juicio. Mire, me parece impresionante lo que está pasando acá. ¿Sabe por qué? Porque en este tiempo, esa es la predicación que tiene que dar una iglesia sana. Aunque políticamente no suene correcto, aunque políticamente no suene atractivo, aunque en este tiempo tengamos que la tendencia sea maquillarlo con palabras que no diga pecado. Hay que decir errores, luchas internas. No es pecado, aunque políticamente no suene correcto. Eso es lo que le corresponde a la iglesia en este tiempo. Una prueba de eso, la historia que tenemos en la Biblia de Hechos capítulo 10. ¿Recuerda qué pasó en Hechos capítulo 10? La Biblia dice que en Hechos 10 había un hombre que se llamaba Cornelio. Y este Cornelio era una persona muy buena. A este Cornelio, yo se lo cuento rapidísimo la historia, porque yo sé que usted se la conoce y tampoco hay diapositivas al respecto, pero Cornelio era una persona muy buena. Y la Biblia dice que se le aparece un ángel y el ángel le dice: ve a buscar a Pedro. ¿No es verdad? Ve a buscar a Pedro. Y Cornelio manda a un grupo de personas para traer a Pedro. ¿Por qué? Dice: ve a buscarlo porque Pedro tiene algo que decirte. Pedro llega donde está Cornelio y Pedro no tiene ni idea por qué está ahí. Simplemente Pedro tuvo un éxtasis y agarró y vio una cosa y dice: no llames impuro a lo que yo estoy purificando. Pero Pedro no tiene la idea por qué está ahí. Pedro llega y Cornelio le dice: oye Pedro, bienvenido a casa. ¿Qué tienes que decirme, Pedro? Y Pedro le dice: bueno, pues, ¿qué tienes que saber? Porque tú me has hecho traer y solamente o sea, tiene un encontrón entre los dos. Léalo en su casa, Hechos 10. Pero yo le pregunto, ¿no era más fácil que el ángel le explicara el Evangelio a Cornelio? O sea, desde ya se le aparece un ángel. O sea, hasta el más ateo de los ateos, al ver el ángel, wow, si él me predica el Evangelio, yo le creo. En mi libreto lo lógico era que el ángel le predique y él se convierta. Pero creo que la respuesta a esta pregunta ficticia que acabo de lanzar es que los ángeles no están para predicar el Evangelio. Ese privilegio
se ha encomendado a nosotros, a la iglesia. Nosotros tenemos que predicar este evangelio eterno y tal cual está plasmado en la palabra. Y ahí está, así se predica el evangelio. Es más, hoy te pregunto, ¿nunca la arruinaste al intentar predicar a alguien? Yo sí. Usé las palabras inadecuadas para querer plasmar el evangelio, la arruiné. ¿Nunca fuiste tan cobarde como para subirte a un taxi y bajarte del taxi sin hablar del evangelio al taxista? Yo sí. Y aún así, imperfectos como somos, ese privilegio está destinado a la iglesia. Los ángeles no predican en ese tiempo. Pero aquí, en este momento de la historia en el que nos encontramos, la iglesia ya no está. ¿Quién va a predicar? Es más, qué bueno es Dios, porque la iglesia ya no está en ese tiempo. El mundo ha rechazado a 144,000 que estaban predicando, los rechaza. El mundo rechaza a los 2 testigos y Dios manda un ángel. ¡Wow! Mucho Dios, ¿no? Mucho Dios, porque ya no hay quien predique. Mando el ángel para que el ángel les predique y que aún así se arrepientan. El evangelio eterno. ¿Por qué se llamará evangelio eterno, no? Sencillo, porque es eterno. El evangelio comenzó antes de la fundación del mundo. No es una religión nueva. Antes de la fundación del mundo, el evangelio ya existía. Primera de Pedro dice lo siguiente, Primera de Pedro capítulo 1, verso 19 al 21: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Checó eso? ¿Viste eso? La sangre de Cristo, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Saben? En lo personal, mis hermanos, en lo personal, para mí es gracioso pensar en este movimiento que nace en los 70s, 80s, en los 90s. Se la llamó la iglesia emergente. No sé si alguna vez escuchó ese mover, la iglesia emergente. Un principio de la iglesia emergente en los 70s, en los 80s, en los 90s es que hay que preparar el mundo para que Cristo venga. Hay que preparar el mundo para que Cristo venga, y se tiene que cumplir de esa manera Mateo capítulo 24 verso 14, donde dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Tenemos que cumplir ese versículo para que Jesús venga. Tenemos que predicar en todo lado. Sí, pero creo que cuando se leía ese versículo no había el entendimiento que hablamos desde la anterior semana, de que hay versículos para la iglesia, hay versículos para Israel, en la tribulación se aplican ciertos, ¿no? Si no predicamos a todo el mundo, Cristo no regresa. Entonces, por eso hay que esforzarse por llegar a todo lado. Perdóneme, como ayer le dije, o como el domingo le dije, como si Jesús tuviera que pedir permiso a alguien para volver. Vamos a volver. No, Jesús, es que todavía no han terminado de predicar en Tangamandapio. ¿Verdad? Bueno, vamos a retrasar la avenida un cachito. Como si Jesús tuviera que pedir permiso a alguien para volver. A causa de eso, ha habido tanta malversación de fondos, tanta pedida de plata, con la excusa de apoyo ministerial, que terminó una herramienta para sacar dinero. Pero estamos en Mateo capítulo 24. Yo creo que Mateo capítulo 24 se cumple con este ángel, porque el versículo de Mateo capítulo 24 dice: y se predicará este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Acuérdese que el rapto no es el fin, es el principio de todo esto. El fin es cuando Jesús asienta su pie. Entonces, justo antes de eso tiene que predicarse. Aquí se está cumpliendo este versículo recién.
El verso 6 de Apocalipsis 14: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo. Mateo 24. Y decía a gran voz: teman a Dios. Temer a Dios, ¿saben? Realmente trae bendición. El no temer le trae condenación. Si no, pregúntale a todos los que se quedaron en la tribulación. Wow, es una rima sin esfuerzo. Y luego dice: denle gloria. Denle gloria, por favor, denle gloria. Cuando salta ese verso, no puedo evitar traer a mi mente versos como Romanos capítulo 11, allá por el 36, 37. Reconozcan que es de Él, que es por Él, que es para Él. De Él son todas las cosas. Reconozcan que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Cómo le choca al mundo darle gloria a Dios, no? Al mundo le choca darle gloria a Dios. Cuando la invitación es: denle gloria a Él, reconozcan que es de Él, reconozcan que es por Él, reconozcan que es para Él. ¿Quiere una prueba de que a la gente le choca darle gloria a Dios? Es como cuando terminamos la universidad, ¿no? Nos titulamos y digo: sí, fue gracias a Dios y también el esfuerzo que le pusimos. No, ya le quitaste gloria. Llegamos hasta ahí, gracias a Dios, también porque gracias también a mi familia que me ha ayudado. No, todo es de Él. Todo viene de Él. Pero yo puse el 50% del esfuerzo. No pusiste nada, todo es de Él. Dale gloria a Dios. El mundo le choca. Y a muchos cristianos también nos choca. Cuando el evangelio eterno es: todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. De Él son todas las cosas. El evangelio eterno dice: y la hora del juicio ha llegado. Al mundo le choca esto. Es políticamente incorrecto ese principio, también como todo lo que acabo de decir. ¿Por qué? Porque el mundo se esfuerza por hacernos pensar que no tenemos que dar cuentas a alguien. Es más, solamente el principio de la evolución planteada por Darwin, ese principio de evolución planteada por Darwin no tiene nada que ver con el origen de la vida, sino con el concepto de negar a Dios y que un día tendremos que darle cuentas. No importa de dónde venimos. Lo que quiere hacer el pensamiento de Darwin es hacernos pensar que nunca vamos a darle cuentas a alguien, porque no hay a quien darle cuentas. Cuando mis hermanos, entonces, si es así, pues podemos vivir por nuestra cuenta haciendo lo que mejor nos dé la gana. No importa el origen. Hermanos, importa dónde vamos. Importa que vamos a dar cuentas. Y ese es el evangelio. Teman a Dios, denle gloria porque ha llegado su juicio. Y luego dicen: adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Él es dueño de todo. Él hizo el cielo, Él hizo la tierra, Él hizo el mar, Él hizo las fuentes de las aguas. Si planteamos el evangelio de esa manera, hasta a mí me choca. Dura es esta palabra, ¿quién la puede escuchar? Lo siento. Según la Biblia, ese es el evangelio eterno. Les dije, son anuncios que son políticamente incorrectos de mencionar. Hay un segundo anuncio. El segundo anuncio está en el verso 8, donde habla acerca de la sentencia a Babilonia. El verso 8 dice así: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ese es el otro anuncio que tiene. Ahora, primero es que está hablando posiblemente de una Babilonia literal. Hermano Salamanca, comentario siglo XXI, y si no me equivoco también Bagley, dicen, los tres comentaristas dicen que posiblemente puede ser que el anticristo se esfuerce por reconstruir Babilonia y la utilice como capital. No aseguramos nada, pero puede ser. Entonces el anuncio es: ha caído la Babilonia. Puede ser que sea una Babilonia literal.
Lo que sí estamos seguros es que también existe una Babilonia comercial, un sistema que maneja el comercio en ese tiempo, la marca de la bestia. ¿Se acuerdan lo de ayer? Entonces, ese sistema comercial, que sí, ese sí segurísimo que va a haber, va a caer. Y también existe una Babilonia espiritual, la religión nueva ecuménica, que va a tener un poquito de todo, esa también va a caer. ¿Cómo sabemos que va a caer? Bueno, porque en el capítulo 15 y en el capítulo 16, que vamos a revisarlo mañana, pues habla acerca de la caída de Babilonia. Puede ser una de estas tres, o pueden ser las tres. El detalle es que todas las naciones se deleitan en eso. Tercer anuncio. El tercer anuncio está del verso 9 hasta el verso 11, donde habla acerca de la sentencia a aquel que tiene la marca, lo que hablamos el día de ayer. Dice así: el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Esa parte del vino de la ira de Dios es importante porque más adelante en la tercera parte vamos a hablar un poquito de eso, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Qué largo su anuncio, ¿no? Súper largo, ¿no? Me cuesta entender cómo va a ser eso. Va a pasar y el que va a escuchar como que dijo al final, ¿no? Porque es súper largo, ¿no? ¿Qué era la marca? La marca era básicamente el acceso al sistema que estaba planteando el anticristo, ¿no? Alguien me preguntó: pastor, si alguien recibe la marca y luego se arrepiente con la marca ya puesta, ¿se salva? Qué buena pregunta, ¿no? Me pongo en la marca y luego me arrepiento, ¿salvo? Miren, yo pienso lo siguiente, por la postura que les hablé ayer de que está hablando de señal tras señal tras señal tras señal, ¿no? O sea, nadie se va a poner la marca por error. Nadie va a decidir obedecer a la bestia por error. Nadie. Todos van a estar conscientes de eso, y el que se ponga la marca va a estar aprobando el sistema que funciona en ese tiempo. Va a ser su aprobación. Es más, mis hermanos, nadie es más bueno que Dios. No hay nadie más bueno que Dios. Y lamentablemente, así como decidimos nosotros ir al cielo, también es decisión personal ir al infierno. Dios es bueno. A veces confundimos en que Dios es bueno a que Dios es buenito. Es muy diferente. Dios es bueno, pero no es buenito. Buenito sería: ay, es pecador. Sí, pero no importa, un pecadito, lo voy a tomar en cuenta. No pasa nomás, papito, ¿no? Bien bonito Dios, me permite con mi pecado. No, Dios es bueno. Ese lugar de castigo no es algo nuevo. Todo el tiempo está ahí. Y están todos los que han rechazado a Dios. Están ahí todos los que han rechazado a Dios. ¿Y es bueno? Sí, es bueno. Dios es justo. Vamos con el cuarto anuncio. Hay una bienaventuranza. El verso 12 al verso 13 dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Una cosa es morir y otra es morir en el Señor. Cuando alguien muere en el Señor, los que estamos vivos lloramos. Sí, lloramos, pero no por el muerto que ha muerto en el Señor.
Lloramos por nosotros, porque nosotros te vamos a extrañar. Porque el que murió en el Señor, él ya está bien. No lloramos por cómo está, ni porque le está pasando, qué estará en su vida. No, bienaventurado, murió. Qué pena por nosotros. Nosotros nos quedamos con el vacío. Por eso nos lamentamos, por eso lloramos. ¿Cómo se aplica esto en nuestra vida? Estos 4 anuncios. ¿Cómo podemos resaltar esos 4 anuncios en nosotros y aplicarlos? Porque este capítulo 14 es Jesús anunciándonos, Jesús mostrándonos cómo Él nos quiere para esos. Primero, nosotros debemos ser los primeros en creer en el Evangelio. Necesitamos tal vez quitar de nuestra mente o romper la estructura del Evangelio tan comercial que lo hemos tenido siempre, y entender que el Evangelio eterno consiste en eso, en que viene un juicio, hay que arrepentirse. Debemos ser nosotros los responsables en ese tiempo de predicar ese Evangelio. Podemos ser nosotros ese ángel que comparte el Evangelio hoy. Es nuestra responsabilidad. Cuando creemos en este Evangelio poderoso, Babilonia de nuestra vida cae y ya no tiene más dominio sobre nosotros. Cuando Babilonia cae, nuestra Babilonia cae, entonces el mundo no dirige más nuestras prioridades ni nuestros gustos, los dirige Dios, porque Babilonia ha caído. Qué impresionante esos anuncios para nosotros. Cree en el Evangelio. Yo quiero creer. Y bien, ha caído la Babilonia. Genial. Luego dice, hay que adorar. Bueno, pues adoraremos, temeremos a Dios. No adoremos su marca. Lo que hablamos ayer. ¿Cómo terminamos ayer hablando acerca de la marca? No adoremos su marca, adorémosle a Él. Si creemos en el Señor, si le adoramos a Él, si Babilonia ha caído, podemos morir confiados, porque somos bienaventurados, hallados en Cristo, descansando de nuestros trabajos. Descansando de nuestros trabajos. ¿Saben qué? Si morimos en Cristo, si ya nos consideramos como Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo estoy muerto ya. Cristo es el que está viviendo. Ya hemos descansado de nuestro trabajo. O sea, el afán de tener el último celular, ya no hay. Yo descanso de mi trabajo. El afán de tener un departamento más grande, una esposa más bonita, no, ya quedó. ¿Por qué? Porque ya he muerto. Mientras sigamos vivos, siempre habrá algo más que queramos tener. Siempre habrá algo más que queramos adquirir. Siempre habrá algo más que nos sacie nuestra necesidad carnal. Pero muertos por Cristo, descansamos. Descansamos de las obras que hacemos. Y todo lo que hacemos lo vivimos en la fe de Cristo Jesús, porque nuestras obras se convierten en obras eternas. ¿Tiene sentido estos 4 mensajes? ¿Y cómo podemos aplicarlo hoy? Se lo planteo de esa manera porque usted se va a ir en el rapto. Yo me voy a ir con usted. Entonces, mientras nosotros estemos en boda con Él, esos 4 ángeles van a estar por aquí gritando esto, lo que vamos a leer. Pero yo creo que de aquí podemos sacar esa riqueza. Hoy le pregunto, ¿ha creído en el Evangelio eterno? Hoy le pregunto, ¿ha caído en su vida ya Babilonia? Hoy le pregunto, ¿no está marcado con otra cosa que no sea el sello del Espíritu Santo? Camina hoy con la bienaventuranza de saber que ya podemos descansar de nuestro trabajo y decir: en Cristo puedo caminar confiado y estoy completo y saciado.
Me encanta pensar en eso. Esta última sección de Apocalipsis capítulo 14, que está desde el verso 14 hasta el verso 20, es un tráiler de la tercera parte de esta saga de la gran tribulación, porque del verso 14 hasta el verso 20 es un resumen muy bien hecho de lo que va a pasar en el capítulo 15 hasta el capítulo 19. Es un excelente resumen de los próximos capítulos, del 15 al 19. La Biblia dice lo siguiente, vamos a leerlo juntos. Vamos a leer del 14 hasta el 20, ¿le parece? Yo leo el 14. Dice así: miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. El 15, 2, 3. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. El verso 16: y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Vamos, 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. 19, 2, 3. El ángel arrojó su hoz en la tierra y redimió la viña de la tierra y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Aquí muestra dos cosechas. La primera cosecha es la mies. El verso 14 dice lo siguiente: miré, he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Aquí está usando otra vez el símile semejante a, ¿recuerdas cómo arrancó el capítulo 1 de Apocalipsis? Luego giré y vi uno semejante al Hijo del Hombre, porque lo conozco, pero lo que estoy viendo es algo diferente, pero sé que es Él, es Jesús. Entonces evidentemente aquí el que está aquí en una nube blanca y sobre la nube sentado es Jesucristo, Jesucristo mismo. Esta sección, esta primera oración es el cumplimiento de lo que hemos revisado el domingo, Daniel capítulo 7, en el verso 13 hasta el verso 14, donde Daniel dice esto: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre. Es el cumplimiento de lo que dijo Daniel. El Hijo del Hombre bajando con las nubes, y vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y él fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Es el cumplimiento. Ahora, Jesús mismo cita este pasaje en Marcos capítulo 14, versos 61 y 62. Mira lo que dice: mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo sois. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Por esta respuesta lo condenan. No lo condenan a Jesús por lo que hizo, sino por quien era. Por eso lo condenaron. Ahora, en el capítulo 14, aún Jesús no está viniendo en las nubes. No. ¿Por qué? Porque el capítulo 12, 13, 14 son simbolismos, son visiones.
Y esto es una visión. Miré, vi. No está viniendo, no es lo que está viniendo, es lo que va a suceder. Es el resumen del capítulo 15, 16, 17, 18 y 19. En el 19, Jesús viene en las nubes. Ahora, ¿qué son las nubes? Hebreos en el capítulo 11, cuando nombra a los héroes de la fe. ¿Recuerdas ese capítulo donde habla de Abraham, habla de Isaac, habla de todos los héroes de la fe? Apenas termina el capítulo 11 de hablar de los héroes de la fe, inmediatamente en el capítulo 12 dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan gran nube de testigos. Yo sé, alguien puso números entre el 11 y el 12, pero es un concepto completo el capítulo 11 y el capítulo 12, completo. Entonces, lo que está diciendo acá es eso: nosotros también somos héroes de la fe, al mismo nivel de los del capítulo 11. La nube como símbolo es eso. Todos los creyentes, los del capítulo 11 y los del capítulo 12 de Hebreos, viene con nosotros, viene con su iglesia, con los héroes de la fe. Judas en el capítulo 1, el verso 14 al 15, dice la Biblia lo siguiente: de esos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Una vez más, mis hermanos, las nubes somos tú y yo, y venimos con Jesús, y Jesús viene para hacer juicio. Tiene una corona, según lo que acabamos de leer, y también tiene una hoz aguda. Esta corona representa autoridad, porque es exactamente la misma que hablamos el día de ayer, una corona de autoridad. Y con una hoz es que está viniendo también a trabajar. Viene a trabajar. Mira lo que dice Apocalipsis 14 en el verso 15. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Le dice: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. ¿Qué es la ciega? Pues es ese juicio que Jesús trae. No puedo evitar recordar lo que Jesús dijo: hey, manden obreros a la mies, porque ya la mies está madura. Ya la mies está madura. Ahora, mire, Joel capítulo 3, cuando viene ese juicio, Dios hablando a la humanidad, le dice esto: hey, proclamad esto entre las naciones. Ese es el juicio que arranca. Proclamen esto entre las naciones, proclamen guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los moradores de la tierra. Dios está desafiando a los que le desafiaron primero. ¿Recuerdan lo que hablamos ayer? Que Dios va a derramar un poder engañoso para que le crean a la bestia. O sea, no quieren creerme, está bien, vamos, crean con ellos. Digan que se están metiendo conmigo, muy bien, vamos a arreglar cuentas. Dios está desafiando a aquellos que primero los desafió y les dice: vengan, vamos a pelear. Despierten a los más valientes que tienen, acérquense, vengan los hombres de guerra. El verso 10 dice: forjen espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil: fuerte soy. Agarren sus herramientas, conviértalos en espada. ¿Te sientes débil? Bueno, hazte el machito ahora, porque ahora viene la gran batalla. Eso es lo que estoy diciendo. Estabas en contra mío, ahora vas a saber quién soy. Júntense, vengan, naciones todas de alrededor, congréguense. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones, suban al valle de Josafat. Eso es Armagedón, ya lo vamos a ver más adelante.
porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. ¿Puede leer conmigo el verso 13? 2, 3. Echad la hoz, porque la mies. ¿Ve que tiene sentido todo esto? No son versos así aislados. Está ahí, dice: hey, echad la hoz, porque la mies ya está madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. ¿Te diste cuenta que en la segunda parte habla de un lagar? Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Es lo mismo, es exactamente lo mismo que aparece en Apocalipsis capítulo 14. Aparece la mies, que es el trigo. Aparece el lagar, que es la uva. ¿Saben? Jesús habló de esta parte, habló claramente en Mateo capítulo 13, el verso 24 hasta el verso 30. Jesús hablando dice eso. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? 29 dice: Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña y atadle en manojos para quemarla, luego recoger el trigo en mi granero. La interpretación de esta parábola dada por Jesús está en el mismo capítulo 13, un poquito más adelante, en el 36. Se lo leo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega, ahí está. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sabe? Los hijos del reino ya están separados, y va a llegar el momento en que Él va a cortar la cizaña a los hijos de los malos. Y eso es lo que está mostrando en ese lugar. Hay una segunda cosecha, la cosecha de las uvas, a partir del verso 17. Dice así: salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en un gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. La primera cosecha, la de la mies, la hace Jesús. Pero esta segunda cosecha la hacen los ángeles. Y esta cosecha, después de tomar las uvas,
lo mete en un lagar. ¿Qué es el lagar? El lagar es como una gran batea, como un balde muy grande, donde se pone ahí la uva y lo pisan. Y mientras se pisa esa uva, por un lugar sale su jugo que luego se convierte en vino. Eso es un lagar, así funciona. ¿Qué es las uvas en esta parte? Según lo que acabamos de leer, es el pecado de la tierra. Es el pecado de la tierra. La prueba de que esto es así es porque ya está profetizado, mis hermanos. Si usted revisa Isaías capítulo 63, del verso 1 hasta el verso 6, la Biblia dice lo siguiente: ¿quién es este que viene de Edom, de Borsa, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Es Jesucristo. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hullé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. O sea, ¿te puedes imaginar a Jesús diciendo eso? O sea, la visión que tiene Isaías es a Jesús con su ropa roja, y le dice: ¿y por qué tu ropa está roja? Y le dice: lo que pasa es que acabo de pisar el lagar. O sea, acabo de pisar, lo que dice el 3, a pueblos, y con ira. Claro, o sea, es que para que salga todo el jugo no es como que, ay, si lo pisé no era como ¡pah! Para que salga todo el jugo. Lo pisé con ira, lo hollé con mi furor, su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. El verso 5 dice esto: miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Fuerte, ¿no? O sea, yo leí esto y dije como, wow. Es que saben, hermanos, al principio Dios dio su sangre por rescate, pero ahora viene a acumular juicio. ¿Cuán grave será esto? El verso 20 dice: ¿cuán grave será esto? Porque el verso 20 dice: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. ¿Será literal eso? Honestamente no lo sé, y honestamente espero que no. Espero que no haya tanta sangre en la tierra, pero claramente habla de la batalla de Armagedón, que vamos a revisar unos días adelante. Zacarías profetizó exactamente lo mismo. Zacarías 14, del verso 1 al 4, dice así: he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y será saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. En ese momento, cuando eso suceda, Dios va a reunir a todas las naciones. Jesús vendrá y pondrá su pie en el monte de los olivos, y según esta profecía, el monte se partirá en dos y morirán todos.
y entrará en el templo y tomará su lugar, el lugar que le corresponde como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí comenzará una nueva dispensación, un tiempo nuevo que la Biblia lo llama el milenio. Apocalipsis capítulo 20. Ok, pero grave esta última parte, ¿no? ¿Qué hay para nosotros aquí? ¿Cómo se aplica? Porque el verso 14 es Él mostrándonos lo que quiere que hagamos. ¿Qué hay para nosotros? Miren, hermanos, estamos nosotros invitados a participar de una ciega. Eso tenemos que tenerla clara. Nosotros estamos invitados a participar de una ciega, pero no de esta, sino a la de evangelizar. La mies está ahí. La mies está ahí. Es que tenemos que entender, hermanos míos, que no todos los que asisten a una iglesia son creyentes. Ustedes me han escuchado decir muchas veces: no por entrar a un garaje eres un auto, no por entrar a una iglesia eres creyente. Hay tres tipos de personas en esta tierra: los que creen, los que no creen y los que creen que creen. ¿Cuál eres tú? Miren, ¿cómo sé si soy cizaña o soy trigo? Qué buena pregunta, ¿no? Porque de eso va a depender. ¿Cómo puedo saber si soy cizaña? ¿Cómo puedo saber si soy trigo? Sencillo. ¿Sabe cómo podemos saber? Por el fruto. Por el fruto. Porque aparentemente podemos ser físicamente iguales, por afuera es lo mismo, levantamos las manos, tenemos el cristianés fluido en nuestra vida, pero el fruto es lo que hace que se vea diferente el trigo de la cizaña. Cuando el trigo empieza a dar fruto, lo primero que sucede con el trigo es que por el peso de su fruto empieza a inclinarse. Pero como la cizaña no tiene fruto, se queda erguida. Es la forma más práctica de saber cuál es. Mientras más fruto, más doblado por el peso del fruto. Y eso es delante de Dios. Cuán humillados estamos delante de Dios, cuán doblados estamos delante de Dios, volcando nuestro fruto delante de Él. Si esa es la posición, felicidades, ustedes es un trigo y un buen trigo. Pero si en nuestra vida caminamos erguidos, sin reconocer que realmente es de Él, por Él y para Él, caminamos confiados de nosotros mismos, lamento decirle que posiblemente usted sea cizaña, o tal vez es un fruto que todavía no ha dado, tal vez es un trigo que todavía no ha dado fruto. Esfuércese por dar fruto. No se olvide que un día Dios va a venir a juzgar el pecado. ¿Cómo vamos a enfrentar ese juicio? Porque la Biblia dice: por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Y en ese todos entramos tú y yo. ¿Cómo vamos a enfrentar ese juicio? ¿Cómo vamos a plantarnos? Si es en Cristo o en el cáliz de su ira. Porque de juzgarse el pecado se va a juzgar. Hermanos míos, no hay pecado que se pueda esconder. No hay pecado que no se pueda tapar. Pero de la misma manera, no hay pecado que no se pueda pagar con su sangre. Así que aún tenemos tiempo. Ánimo, aún tenemos tiempo de decirle: Señor, haz este milagro de cambiar la naturaleza de una posible cizaña y conviérteme en un trigo. Tú puedes cambiar de tinieblas a luz. Amén.